casi. Siempre tengo que bajar el atril y ajustar el micrófono. Hermanos, ¿cómo les va? Bien, qué bueno. Me da mucho gusto poder estar nuevamente aquí para compartir la palabra de Dios. Y bueno, hoy quiero compartirles a manera de introducción algo que me pasó hace como unos 25 años. Fui a trabajar a Acapulco y de regreso salimos, mi jefe y yo, él era el director de la compañía donde yo trabajaba, y yo sabía que él le tenía miedo a los temblores. Recuerdo alguna vez que estábamos aquí en Polanco, en el edificio donde yo trabajaba, pues cuando eran los temblores, créanme que él salía l- más que rápido, era el hombre más veloz. Cada vez que temblaba, ¡fum! Salía y se ponía todo blanco, blanco, ¿no? Bueno, cuando venimos de regreso de Acapulco, salimos muy bien del puerto, pero como unos 5 o 10 minutos después de haber salido rumbo a la Ciudad de México, empezó el avión a moverse demasiado, nos tocó una turbulencia y una tormenta bien fuerte. Y me hizo recordar lo que estábamos estudiando de Jonás. Y allá en medio, hermanos, pues el avión se movía tanto y tronaba tanto y de repente se bajaba y se volvía a subir. Yo creo que pues el piloto hizo un gran trabajo. Bueno, obviamente fue 10 primero. Pero llegó un momento en que toda la gente estaba gritando, los niños que venían con sus papás gritando, llorando, y yo lo único que pensé es, creo que hasta aquí llegué. Y yo volteaba a ver a mi jefe y él estaba blanco, blanco, no decía nada, ¿no? Yo lo único que le dije es, bueno, estamos en las manos de Dios. Y él no contestaba nada. El hombre más mudo que ustedes puedan imaginar era mi jefe. Y bueno, yo en ese momento me puse a orar y el avión seguía así, y el capitán de la nave, bueno, pues daba sus indicaciones, ¿verdad? De que abróchense los cinturones, es posible que se desprendan las mascarillas, tomen oxígeno, en fin, todas las indicaciones, ¿verdad? Que se dan en esos casos de emergencia. Y que dijo fue, bueno, voy a intentar salir de esta tormenta, ¿no? Y sí, pues bendito Dios hizo diferentes maniobras. Yo créanme que han sido los minutos más largos, ¿verdad? De mi vida, así, larguísimos se me hicieron, hasta que por fin el piloto pudo alejarse de esa ruta de tormenta y el avión se estabilizó. Y cuando eso ocurrió, nada más oían así gente que lloraba, pero así como en tranquilidad, y personas que hacían así, ¿no? Como que respiraban. Créanme que ha sido una de las peores experiencias que yo tuve. Más sin, más sin embargo, cuando eso ocurrió, pues yo dentro de mí, cuando estaba orando, decía Dios, bueno, pues si esa es tu voluntad, pues adelante, no tengo inconveniente, ¿verdad? Pero pues no fue así. Y el día de hoy vamos a hablar precisamente, ¿verdad? De cómo es que nosotros respondemos a las pruebas de la vida, ¿verdad? Llámense tormentas. Algunas, como yo les he dicho, algunas de las tormentas de la vida que nosotros vivimos, pues la pasamos como Jonás por una consecuencia a nuestra desobediencia, es decir, por pecado. Pero otras son pruebas que Dios nos permite para fortalecer nuestro carácter, ¿verdad? En las cuales no hay un pecado que hayamos cometido nosotros de por medio. En el caso de Jonás, pues sí, obviamente había pecado, ¿verdad? Ya lo hemos venido estudiando. Entonces, sin más preámbulo, yo les voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro del profeta Jonás, capítulo 1, y hoy vamos a estudiar de los versículos 5 a 10. Jonás, capítulo 1, versículos 5 a 10. ¿Ok? Voy a esperar unos cuantos segundos para que ustedes lleguen ahí. Jonás, capítulo 1, versículos 5 a 10. ¿Ya están ahí en Jonás? Dice así: y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón?
levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él lo había declarado. Hermanos, en estos versículos de Jonás, nosotros vamos a encontrar algunas de las formas en las cuales las personas respondemos ante las pruebas, las tormentas de la vida. Y algunas de estas formas en las cuales respondemos, hermanos, las tenemos que evitar. Entonces vamos a ver cómo son cada una de estas formas incorrectas de responder a las tormentas de la vida. ¿Ok? El título de este mensaje es ¿Cómo responder a las tormentas de la vida? Y está dividido en 7 partes. ¿Ok? La primera de ellas la encontramos en el versículo 5, en la primera parte. ¿Cuál fue la respuesta de los marineros? Bueno, los marineros, gente, ¿verdad?, que no conocía al Dios vivo y verdadero, así como hoy pueden ser personas que no conocen a Dios. Al momento de estar en esas situaciones difíciles, en estas tormentas, en esas pruebas, lo primero que hacen es, ¿qué hacen ellos? De acuerdo a esta parte del 1, dice, y los marineros tuvieron ¿qué? Miedo, ¿verdad? O sea, una de las formas en las cuales nosotros respondemos ante las pruebas de la vida es miedo. Caray, ¿qué enfermedad tendré? Voy al médico, me dice, ¿verdad?, que tengo X enfermedad, ya que me dicen, ¿qué es? ¿Viviré o me moriré? Y lo que nos alberga en esos momentos es miedo. Esa es una de las formas típicas de los seres humanos de responder ante las pruebas, ante las tormentas de la vida, que es el miedo. Dice ahí, cada uno clamaba a su Dios. En este caso, los marineros, pues no eran todos de una misma nacionalidad. Obviamente ellos estaban ahí en Jope, ¿verdad? En medio del mar Mediterráneo y seguramente eran marineros de diferentes nacionalidades. ¿Ok? Bueno, algunos de ellos dice aquí que clamaban a sus Dios, pero si ustedes se fijan y son observadores, la Biblia pone ese nombre de Dios con D minúscula. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué se refiere a dioses falsos, verdad? Porque Dios, es el nombre personal de Dios, bueno, cuando se refieren a Él es con mayúscula. Entonces, ellos buscaban respuesta en su Dios. Y esa es una de las formas en la cual las personas también responden ante las pruebas. Buscan a su Dios. Dice, y echaron a la mar enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Y esa es una de las terceras formas en la cual los seres humanos respondemos ante las pruebas. Es decir, ellos como marineros sabían que en caso de que el barco se llegase a hundir, o mejor dicho, para que no se hundiese, tenían que quitarle peso, ¿verdad?, para que flotara. Entonces, hay algo que se llama conocimiento. Entonces, los seres humanos, cuando estamos en pruebas, recurrimos a nuestro conocimiento, es decir, a lo que nosotros creemos, ¿verdad?, a lo que nosotros pensamos que puede ser el camino para encontrar la solución. Evidentemente, todas estas formas son formas incorrectas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la respuesta primera que tenemos que dar ante una prueba en esta vida es buscar a Dios. ¿Ok? Ellos no lo sabían, ¿ok? No lo sabían. Ellos buscaron su solución de diferentes maneras, ¿verdad? Cuando buscaban a sus dioses es la manera religiosa. Ustedes lo saben, todos somos mexicanos aquí en nuestro país. Cuando una persona de la tradición popular o de la religión popular tiene una persona enferma, ¿y qué hace? ¿Perdón? Una manda, ¿verdad? O van y se encomiendan a un santito, ¿verdad? Sí, incluso hay un santo que es el de las causas difíciles o imposibles, ¿no? Entonces van y hacen este tipo de cosas. Esa es la respuesta religiosa. Algunos van, ¿verdad? Los que viven en comunidades más alejadas, bueno, aquí en la ciudad también, y tienen, ¿verdad?, en su sistema religioso una parte animista y van con un brujo o con una bruja, ¿no? A que les hagan, es decir, ahí sale una respuesta de corte religioso. Pero esa no es la única, no son las únicas respuestas que tenemos.
tenemos una segunda respuesta y esa respuesta la encontramos en el capítulo 5, perdón, en el versículo 5, en la parte B. Dice, ¿qué hizo Jonás ante esto? Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir, ¿verdad? Bueno, esta es una cuarta forma de responder ante los problemas. Jonás se fue y se acostó y durmió, ¿verdad? Como bebé. ¿Okay? Bueno, eso se llama evadir. Hay ocasiones en que las personas tienen una prueba, tenemos un problema y no lo resolvemos, sino que lo evadimos. ¿Ok? Pensando en que eso va a solucionarlo. Pero la verdad de las cosas, aunque Jonás hubiera dormido una semana ahí, cuando se despertara iba a tener exactamente el mismo problema. ¿Cuál era su problema? Que estaba en una desobediencia a Dios. ¿Ok? Y eso es lo que también nos pasa a nosotros los cristianos. A veces tenemos un pecado, tenemos una falta y no la enfrentamos. Y decimos, bueno, voy a ver si haciéndome así como que no pasa nada, nada, esto se arregla. ¿Pero se arregla, hermanos? No, ¿verdad? No se arregla. Y fíjense que algo de lo más triste que nosotros vamos ver aquí en este versículo es la actitud de Jonás. Los marineros estaban desesperados. Cada quien estaba, ¿verdad?, dando una respuesta de acuerdo a la personalidad de cada uno de ellos. Pero Jonás, el profeta de Dios, que si ustedes recuerdan, hemos visto que él estaba lleno de odio y de egoísmo y de envidia, ¿verdad? No quería que los ninivitas fueran perdonados por Dios y se salvaran. Él estaba en una desobediencia, no quiso ir allá a Nínive. Entonces, la gente estaba buscando una solución, pero Jonás estaba evadiendo. ¿Okay? Entonces, la gente que no es creyente no sabe cómo responder ante los problemas de la vida. Los cristianos que tenemos este libro que contiene la palabra de Dios, debiésemos saber cómo responder a las situaciones de la vida. Y a lo mejor usted no sabe exactamente el detalle, pero sí sabe lo más importante, que tiene que recurrir en primer lugar, ¿a quién? A Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Hermanos, yo no sé cuál sea su problema, si sea un problema de salud, si sea un problema económico, si sea un problema de relaciones, yo no lo sé. Pero lo que sí le puedo decir es que a quien usted tiene que recurrir en primer lugar es a Dios. Es a Dios. Y Dios le indicará, le guiará, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿A quién tiene que ir a visitar? Lo que tiene que hacer. Pero a veces nosotros, pues damos las respuestas, ¿verdad? Como la gente que no conoce a Dios. Buscamos en nuestros propios medios, en nuestro propio conocimiento, en nuestros propios recursos, cómo resolver el problema. Cuando lo que tenemos que hacer es ir directamente con Dios. ¿Okay? Ahora, yo les he dicho que Jonás, ¿verdad?, es una especie de antitipo del Señor Jesucristo. Vamos a ver cómo otro hombre de Dios respondió. Si ustedes recuerdan, allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 27, se narra, ¿verdad?, de que el apóstol Pablo iba camino a Roma. Él iba navegando en barco. ¿Y qué ocurrió? Una tormenta, ¿verdad? Una tormenta. ¿Y qué hizo Pablo? Pues Pablo se levantó, él sin ser más que un pasajero, y un pasajero que no iba en calidad de viajero, él iba en calidad de preso. Pero él se levantó y ¿qué dijo? No teman, ¿verdad? Tengan buen ánimo. El Dios, ¿verdad? El Dios vivo y verdadero me ha dicho que ninguno va a morir, que esta nave no va a naufragar, no se va a hundir, esténse tranquilos, ¿verdad? Fíjense cómo fue la respuesta de un hombre que estaba en comunión con Dios, Pablo. ¿Okay? ¿Y cómo fue la respuesta de Jonás? Jonás estaba en pecado, estaba en una desobediencia de Dios, su visión espiritual estaba nublada, no podía responder como tenía que hacer. Y hermanos, a veces así nos pasa a nosotros. Cuando nosotros estamos en pecado, no podemos responder de la manera espiritualmente correcta. Necesitamos quitar el pecado que nos estorba. Ahora bien, Jonás estaba durmiendo. Pablo estaba alerta. Pero la verdad de las cosas es que Pablo no es el ejemplo máximo de esto. El ejemplo máximo de esto es el Señor Jesucristo. La Biblia nos narra allá en Mateo capítulo 8, versículos 22 a 23 al 27, que el Señor Jesús, después de ir a predicar a diferentes lugares, ¿verdad?, estaba cansado. Se subieron a una barca, él y los discípulos, y en medio de esa barca hubo una tempestad.
fuerte y tremenda. Los discípulos, y varios de ellos eran pescadores, es decir, estaban acostumbrados a andar en el agua, ¿verdad? Acostumbrados a manejar barcas. Cualquier tormentita no les hubiera espantado, pero la tormenta que dice aquí en Mateo era una tormenta muy grande, muy fuerte. Y entonces, ¿qué hicieron? Fueron con el Señor Jesucristo al no saber qué hacer y le dijeron, Maestro, despiértate porque perecemos, no tienes cuidado de nosotros. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Se levantó y reprendió y la tempestad cesó. Entonces, nosotros vemos que Jesucristo no solamente dio buen ánimo, no solamente oró, sino que Él incluso calmó la tempestad, porque Él es Dios. ¿Okay? Jesús no solo dio esas palabras de ánimo sobre la enseñanza de la fe de sus discípulos, sino que Él con su poder, obrando un milagro, calmó la tempestad. Regresemos un poquito a Jonás. Jonás se fue a dormir, ¿verdad? Una forma de eludir su desobediencia a Dios. ¿Okay? ¿Cuántos de nosotros, aunque parece que estamos despiertos, en realidad estamos dormidos, ¿verdad? A lo mejor no por un pecado, pero sí porque estamos muy acostumbrados a las cosas de esta vida. Nos entretiene todo, ¿verdad? Y no vemos las cosas como Dios las quiere. En cambio, cuando tú estás despierto espiritualmente, tú puedes ver las cosas con una claridad impresionante. Tú puedes poder tener lo que se conoce como un discernimiento, es decir, saber qué hacer ante los problemas, a las circunstancias de la vida. ¿Okay? Pregunta para ti y para mí en esta mañana. ¿Tú cómo respondes a las preguntas de la vida? ¿Como Jonás? ¿Te escondes? ¿Eludes el problema? Como Pablo, ¿tienes buen ánimo y animas, alientas a los otros y recurres a Dios? O como el Señor Jesucristo, que además de tener buen ánimo y alentar a los demás, Él calma los problemas, Él calma las tempestades. Porque sí, en ocasiones las personas vienen a nosotros con una gran angustia y te comentan, oye, ¿sabe qué? Pues fíjese que tengo este problema, yo tengo un padecimiento terrible, cáncer o algo similar o peor. Y tú le dices, no, pues sí, pobre de usted, yo creo que vaya arreglando sus papeles porque creo que se va a morir. Yo creo que usted no va a llegar para la Semana Santa, ¿verdad? ¿Sí? Y en lugar de calmar las tormentas, pues las agravas, ¿ok? Porque a veces así somos, no tenemos ese discernimiento espiritual. Si una persona llega a ti con alguna circunstancia de esa, es porque Dios te lo envió. Y es porque Dios quiere que tú le des unas palabras de ánimo, palabras de consuelo que están aquí escritas en la Biblia. Y a veces nosotros les decimos así, ¿verdad? Híjoles, no, pues es que yo no soy doctor, o yo no soy psiquiatra, o yo no soy economista, o yo no soy contador, o yo no, y ponemos diferentes cosas, ¿verdad? Y eludimos lo que a la persona que Dios nos está poniendo enfrente para que tú abras la boca y des testimonio de lo que Dios puede hacer en su vida. ¿Cómo respondes tú? En el versículo número 6 de Jonás 1 tenemos una respuesta más. Esta respuesta es de otro hombre, dice el versículo 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Aquí vemos una forma más, ¿verdad? Una sexta forma, quinta forma de poder nosotros responder. La palabra que aquí se traduce como patrón, esta palabra hebrea quiere decir el que pilotea la nave. Entonces nosotros entendemos que el que va al mando de la nave, ¿quién es? Pues un capitán, ¿verdad? No es el marinero novato, ¿verdad? Que a lo mejor es su primer viaje en barco, tampoco es una persona que es de limpieza, el cocinero, ¿verdad? Porque en los barcos también hay cocineros, no es el que hace la limpieza, es el capitán. Entonces, el patrón, que aquí lo traduce Reina Valera, sería más propiamente el capitán de la nave. Él fue quien se acercó a Jonás y le dijo, ¿verdad? Y fíjese que este hombre actuó de una mejor manera posible. La Biblia no dice que fuera creyente, pero este hombre actuó mejor. Entonces, fíjense, ¿cómo es posible que este hombre le dijera, ¿verdad?, a un profeta de Dios?
le dijera, oye, ¿tú qué haces ahí en esta condición, verdad? Todas las demás personas están preocupadas, están haciendo algo, están tratando de resolver esta tempestad que tenemos. Y tú, dormidote, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo ahí? Y le dice algo importante, le dice, levántate. Pero no solamente le dice, levántate, sino fíjate bien lo que dice, y clama a tu Dios. Y ahí sí, si ustedes se fijan, la palabra Dios está con D mayúscula, es decir, se está refiriendo al Dios vivo y verdadero. Y dice, y ese Dios quizás tenga compasión, es decir, misericordia de nosotros y no perezcamos. Fíjate bien, ¿cómo es posible que una persona que la Biblia dice abiertamente que no fuera cristiano, le diga a Jonás lo que él tenía que hacer, lo que un profeta de Dios tenía que hacer? Esa es una total incongruencia, ¿verdad? Y déjenme decirles que algunas personas que están fuera de la comunión con Dios, se les olvida lo que este hombre le dijo. Dice, ese Dios tenga, ¿qué les dijo? ¿Qué debe de tener ese Dios? Tenga compasión, ¿verdad? Tenga misericordia. Cuando los cristianos estamos en pecado, es muy fácil que olvidemos que Dios es un Dios lleno de misericordia y lleno de perdón. Y es más fácil, ¿verdad? Que nos alejemos de la comunión de los hermanos, nos alejemos de la comunión con Dios, porque nosotros no queremos reconocer nuestro pecado, reconocer nuestra falta, humillarnos delante de Dios y ir a Él nuevamente. E ir a Él nuevamente. Así como la primera vez. Cuando escuchamos el Evangelio, y uno de los elementos del Evangelio, evidentemente, pues es el arrepentimiento, ¿eh? Cuando alguien nos predica el Evangelio correcto, se nos dice que, bueno, ya que crees en Jesucristo, es necesario que tú te arrepientas, ¿eh? Le pidas perdón a Dios por tus pecados, pero no solamente le tienes que pedir perdón a Dios por tus pecados, sino que también te tienes que arrepentir de la forma en la cual tú pensabas que te iba a salvar. A lo mejor tú pensabas que eras buena persona, ¿verdad? Que no tenías pecado, y cuando te das cuenta que eres pecador, caray, pues sí, ¿verdad? Te tienes que arrepentir de eso también, ¿verdad? De aquella forma en la cual tú pensabas que se alcanzaba la salvación, o si pensabas que no eras una persona pecadora ni mala, ¿verdad? Porque así pensamos todos. Toda la gente dice que son buenos, ¿ah? Y más cuando se mueren. Cuando alguien se muere, así haya sido la peor persona del barrio, cuando se muere, automáticamente se transforma en la persona más buena, ¿verdad? No, esta persona que se murió era re buena gente, ¿verdad? Ayudaba a todos y no sé qué tanto, ¿no? Y ahí le inventan una historia, ¿no? Como que somos especialistas en convertir a la gente mala en gente buena al momento de su muerte. Pero en vida, ¿qué tal hablamos de esa persona, eh? Ya en vida sí decimos la verdad, ¿eh? ¿No? Esta persona era de lo peor, hacía esto, hacía lo otro, etcétera. Aquí lo que es clave, hermanos, es que nosotros entendamos, ¿sí?, que cuando estamos en pecado tenemos que recordar que nuestro Dios es misericordioso y compasivo con nosotros. Ese es su carácter de Dios y nunca lo va a cambiar. No importa el pecado o cantidad de pecados que cometamos, si tú te humillas, lo aceptas, te arrepientes y le pides perdón a Dios, Dios va a tener misericordia y te va a perdonar. Vayan conmigo, por favor, al libro de Miqueas, capítulo 7, versículos 18 y 19. Miqueas está ahí adelantito de Jonás, ¿eh? Ahí para que no les cueste mucho trabajo. ¿Ok? Miqueas, capítulo 7, versículos 18 y 19. Miqueas, capítulo 7, versículos 18 y 19. ¿Ya están ahí? Ok. Dice así: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? En este caso de Israel, pero también de nosotros, de todos aquellos que somos hijos de Dios, también somos herederos de Dios. Dice, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Escúchame bien. No importa el pecado que tú hayas cometido, que estés cometiendo, sea cual fuere.
Si tú lo aceptas, si tú lo reconoces y te humillas delante de Dios y le pides perdón, Dios te va a perdonar. Porque eso es parte de su carácter, porque eso es parte de su personalidad. Y eso es lo que a muchos de nosotros nos cuesta trabajo, ¿verdad? Humillarnos, reconocer que necesitamos recibir el perdón de Dios. Y algunas personas así se la pasan, ¿verdad? Aún como cristianos se la pasan muchos años de su vida con ese pecado oculto, pensando que nadie se va a dar cuenta, que nadie lo sabe. Pero lo sabe Dios, ¿verdad? A Él no le podemos ocultar absolutamente nada. Otra respuesta, ¿verdad? Que nosotros encontramos, y estas son de corte espiritual, las encontramos en los versículos 7 al 9, ¿ok? Y dice, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde eres? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Perdón, hermanos, si me regalan una botellita de agua, se los agradezco. Tenemos aquí dos respuestas más. Una respuesta fue espiritual. Estas dos respuestas son de carácter espiritual, pero evidentemente vemos, gracias, que en los marineros, en los versículos 7 y 8, dieron una respuesta. Estas personas le dijeron, ¿verdad? Empezaron a tratar de resolver por qué tenían esa gran tormenta. A lo mejor cuando ellos salieron de Jope, unas horas antes, pues a lo mejor se encontraron un día como hoy. ¿Sí vieron cómo amaneció el día hoy? Yo creo que anoche estuvo haciendo mucho aire y creo que sigue haciendo aire. Está un cielo azul, azul, precioso, ¿verdad? El clima ahorita está agradable. Bueno, yo no siento ni frío de calor. Yo no sé ustedes, pero se me hace un clima a todo dar ahorita. Entonces me imagino que los marineros pues salieron de esa misma manera. O sea, salieron muy bien. Y no tuvieron ningún inconveniente. Entonces, ellos trataban de resolver de una manera espiritual por qué les estaba aconteciendo esta gran tormenta, esa gran tempestad. Y obviamente, pues era tan fuerte esa tempestad que estaba en peligro la nave y la vida de todos ellos. ¿Ok? Y ellos trataron de resolver este dilema que tenían. Entonces, ellos le dijeron, ¿verdad? Ahí a Jonás, pero antes de decirles eso le dijeron, venid y echemos suertes. Entonces muchas personas cuando leen este tipo de frases, echemos suertes, piensan, ¿verdad?, que a través de hacer algo van a saber la causa de una situación. Pero déjenme decirles que esa situación de echar suertes, pues lo hacían de diferentes maneras. Por ejemplo, algunos echaban dados, ¿verdad? Los dados son muy antiguos, hermanos. Tienen siglos o milenios. Entonces echaban dados y decían, bueno, pues si hay una de las caras de los dados no tiene absolutamente nada, del otro lado tiene dos, tres, le daban un significado a cada dado, a los números. Entonces echaban dados y decían, ah, cayó puras caritas sin dados. Entonces el problema es este. Bueno, otros, para decir, echaban la suerte, agarraban pajas, ¿verdad? De diferentes tamaños y el que tuviera la paja más larga o la más corta, ese era el responsable de algo. Pero ¿qué creen? Todo este tipo de cosas no son cristianas, no son bíblicas, son cuestiones que se utilizaban básicamente por la influencia de los griegos, ¿ok? Y de los romanos. Ellos usaban este tipo de cosas para echar suertes. La suerte en realidad, hermanos, no existe. ¿Ok? Lo que existe es la voluntad de Dios. Dios tiene una voluntad. Todas las cosas que acontecen en este mundo, en este universo, son por la voluntad de Dios. Y lo que hace Dios, obviamente, no es que Dios, ¿verdad?, se ponga de acuerdo con esas personas que dicen, vamos a echar suertes para ver cuál es la voluntad de Dios. No, sino que Dios ya tiene determinado algo, ¿verdad?, para las personas. Entonces ellos en su sistema de echar suertes, que la Biblia no nos dice exactamente qué método hayan utilizado, si el de las pajitas, ¿verdad?, que además también sería difícil. Imagínense en medio de una tormenta y estar, a ver tú, muchacho, tráete las pajas, ¿no? O a ver, el de los dados, tráetelos. Pues, imagínense, en medio de la tormenta estar buscando. La Biblia no especifica qué tipo de método usaron para decir la suerte, pero en realidad no existe la suerte.
Lo que ellos querían saber es quién había provocado este mal. Fíjense que en los relatos que hace Cicerón, eh, hace muchos siglos, pues él ya narra este tipo de situaciones que se daban y decía que de acuerdo a las suertes se encontraba el responsable de algo y lo utilizaban para muchas cosas. Por ejemplo, si no sabían quién era el asesino de una persona, echaban suertes, ¿no? Y decían, bueno, pues en lugar de ponerse a investigar, etcétera, decían quién puede ser de los culpables, ¿no? Y ahí a los que estaban más cercanos a la víctima, pues les preguntaban sus nombres, hacían diferentes cosas y hacían este tipo de métodos, utilizaban esos métodos para ver a quién le caía la suerte, decir, este es el culpable, este es el responsable. Y eso es lo que tenían en mente los marineros, o sea, estaban influenciados por situaciones paganas, ¿ok? Y bueno, echaron sus suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Dijeron, este es el causante de todo. Además, probablemente algo les ayudó a determinar eso. Y no es que el método que hayan utilizado fuera el preciso, sino que simplemente Jonás tenía una vestimenta diferente. Los judíos se vestían de una manera diferente a las personas de las demás regiones. Era parte de los mandamientos que Dios tenía para el pueblo, ¿no? Entonces, cuando él subió a la nave, seguramente luego por su apariencia, pues lo vieron. Es como aquí, ¿verdad? Aquí y su apariencia física también. Por ejemplo, aquí, si ustedes van a esta zona de aquí de Iztapalapa, cada vez hay más personas que vemos que no son mexicanos, ¿verdad? Son así altos, bien altotes, fuertotes, bien su pelo rizado, bien morenitos, ¿no? Y los oyes hablar y pues hablan en francés. Entonces, ¿qué decimos? Ah, pues son haitianos, ¿no? Son los únicos nuevos aquí en el barrio, ¿no? Entonces, seguramente este tipo de características, pues los marineros vieron en Jonás cuando subió, ¿verdad? Y bueno, entonces echando suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces ellos dijeron, decláranos por qué ha venido este mal. Y ya les empezaron a tiborrar, ¿verdad? De preguntas a Jonás para que él les declarara. Fíjense bien. Jonás aquí tuvo una oportunidad de arrepentirse. No solamente de decir, sí, pues yo soy el culpable, ¿verdad? Como dice aquí, y también vengo huyendo de Dios, porque él aquí lo dice, ¿verdad? Vengo huyendo de Dios por desobediente. Cuando la gente nos hace preguntas y nosotros contestamos con evasivas, es que nosotros no queremos enfrentarnos a la verdad. Jonás aquí tuvo una oportunidad de decir que la gente se entere de lo mal que yo he hecho. Es una oportunidad de arrepentirme y ponerme a cuentas con Dios en paz. Pero a veces no somos así. A veces la gente nos pregunta, oye, ¿por qué no viniste a la iglesia, no? O tiene varios domingos que no vienes. No, pues es que he estado muy ocupado. Es un evasivo, ¿no? No, mira, la realidad es que tengo una dificultad con tal persona y no la quiero arreglar, ¿verdad? Es más, me cae gorda. Y no quiero enfrentar mi situación. No quiero enfrentar el problema. Y Jonás, bueno, contestó las preguntas, pero él no dijo nada, ¿verdad? Nada más quedó a que huía de Dios. Como decían por ahí, bueno, decían las personas en mi tiempo, pico de cera, ¿verdad? No dijo nada, no abrió. Cuando la gente se entera por nuestras conductas de que tú estás haciéndolo en contra de Dios, es una oportunidad que Dios te está dando, ¿verdad? Para que tú confieses tu pecado, te arrepientas, ¿verdad? Pero no fue así. Jonás finalmente ante la presión de los marineros, ¿sí? Pues ya tuvo que responder, ¿verdad? Soy hebreo, temo al Dios de los cielos. Aunque nosotros podemos decir, bueno, pues creo que no le temes tanto, ¿verdad? Estás huyendo de él, lo estás desobedeciendo. Si realmente lo temieras, no ibas a estar huyendo de él y desobedeciendo. ¿Ok? Esta respuesta, ¿verdad? O respuestas que da Jonás nos da a nosotros luz de cómo Dios utiliza diferentes formas, diferentes mecanismos para que nosotros arreglemos las cuentas. A veces Dios utiliza formas divertidas, a veces formas extremas, porque aquí fue una situación extrema de Jonás. Él estaba a punto, cuando él dijera que sí y todo eso, contestara las preguntas, pues él no sabía lo que le iba a acontecer, pero su vida estaba en peligro. ¿Ok? Dios llevó a Jonás hasta este extremo, en medio de una tormenta. Su vida corrió peligro. La pregunta para nosotros es,
Cuando nos enfrentamos a las pruebas, a las tormentas de nuestra vida, y sabemos, ¿va?, que es a causa de pecado, ¿por qué no lo confesamos de inmediato a Dios? O queremos probar de la sopa de Jonás. A mí no me gustaría probar la sopa de Jonás, ¿no? Yo preferiría que Dios me bendijese por mi obediencia y no que me llevase a una prueba extrema como Jonás para darme cuenta que estoy en una plena rebeldía contra Dios. ¿Okay? A mí no me gustaría probar la sopa de Jonás. ¿A ti te gustaría probar la sopa de Jonás? Pues entonces ya sabes lo que tienes que hacer. El quinto punto de este mensaje lo encontramos en el versículo 10 en la parte A. ¿Cuál fue la actitud de las personas no creyentes ante el responsable de la tormenta? Dice el versículo 10, la primera parte, y aquellos hombres temieron en sobremanera y dijeron, ¿por qué nos has hecho esto? Fíjense que parte de las creencias religiosas que tenían las personas de aquel tiempo es que si alguna persona cometía una falta, y esa falta podía alcanzar, es decir, las consecuencias, el castigo para esa persona de parte de los dioses, de Apolo, Zeus, en fin, los dioses, podía alcanzar a las personas que estuvieran cerquita conviviendo con esa persona. ¿Ok? Y déjenme decirles que ese principio que es de origen pagano, pues también es cierto. También nosotros cuando pecamos podemos estar afectando a las personas que están más cerca de nosotros. ¿Okay? Si ustedes recuerdan en la Biblia, cuando Coré se rebeló, ¿sí se acuerdan de Coré? Ya lo he mencionado en varios mensajes. ¿No? Coré se rebeló contra el liderazgo que Dios había establecido de Moisés y Aarón. Y dije, bueno, pues como, ¿a poco Dios nada más habla por medio de ti? Pues ¿a poco ustedes son mejores que nosotros? Nosotros también somos judíos, etcétera. ¿Verdad? Se rebelaron y levantaron a toda la congregación contra Aarón y Moisés. Moisés utilizó su misericordia, la misericordia que Dios le había dado. Oró a Dios y Dios le dijo, apártate porque mañana van a morir. Esto harás. ¿No? Y al otro día, en la mañana, los puso. ¿Y qué hizo Dios? Abrió la tierra y los tragó a todos. Pero no solamente a Coré y a los jefes de las familias, sino que a todas sus familias, a sus animales, a todo lo que tenía. ¿Ok? Entonces vemos que es cierto, que el pecado que tú puedes cometer también puede afectar a las personas que están más cerca de ti. Así es que mejor, si estás en esa condición, humíllate, acéptalo, reconócelo y pídele perdón a Dios, quien es misericordioso y clemente, y te va a perdonar. Entonces, en el versículo 10 dice que aquellos hombres, ¿verdad?, temieron en sobremanera y le preguntaron, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué? ¿Ok? ¿Y qué creen? Esta fue otra oportunidad para Jonás. Dios le dio a Jonás otra oportunidad de decirles, bueno, pues yo hice esto por desobediente, porque estoy en desobediencia con Dios. Pero Jonás, ¿qué dijo? Nada. No dijo nada, ¿verdad? Absolutamente nada. Como creyente, sí, tenemos que cuidar nuestro corazón. Porque cuando nosotros pecamos y lo hacemos una vez y lo hacemos otra vez y no lo confesamos, finalmente nuestro corazón se va engrosando, se va endureciendo. La Biblia habla, ¿verdad?, de un corazón cauterizado. Esta palabra de cauterizar es un verbo, pero con el sustantivo, ¿verdad? Pues cuando tú en tu piel, ¿verdad?, te quemas algo de una manera muy fuerte, sobre todo en los dedos, partes muy sensibles, te quemas algo, ¿verdad?, con un ácido. Bueno, esa parte cuando se cura, pues arriba, ¿verdad?, se va a formar piel nueva. Pero esa piel nueva probablemente ya no va a tener todas las mismas terminales nerviosas que tu piel original. Y entonces va a quedar cauterizada, ya no va a tener la misma sensibilidad. Pues es lo que ocurre con los cristianos. Cuando nosotros pecamos o tenemos pecados y no los confesamos y ahí va pasando el tiempo, etcétera, vivimos como si no pasara nada, pues ¿qué crees? Tu conciencia se va cauterizando, se va engrosando. Y podemos llegar a ser como Jonás, ¿verdad? Que cometemos un pecado, porque fíjense bien, él empezó con la desobediencia a Dios, pero antes de esa desobediencia a Dios, ¿él con qué empezó? Con un racismo, con un orgullo, con un egoísmo, con no querer, ¿verdad?, que los ninivitas conocieran la compasión de Dios. Él quería que Dios los destruyera. ¿Okay? Entonces fíjense cómo pecados que ya tenía desde mucho tiempo atrás, y él siendo un profeta de Dios, una persona que conocía a Dios.
Su corazón se fue cauterizando a tal grado que llegó a esta parte, ¿verdad? Desobedeció a Dios y cuando le enfrentaban las personas, en lugar de confesarlo y arrepentirse, pues él seguía de la misma manera. ¿Okay? Entonces, nosotros tenemos que cuidarnos de no tener, de no enfermarnos de la misma enfermedad de Jonás. ¿Okay? Ahora, para algunos de nosotros es difícil enfrentarnos y vernos tal como somos. ¿Sí? Nosotros tenemos una imagen de nosotros mismos. Y normalmente la imagen que tenemos de nosotros mismos es una imagen mejorada. ¿Sí? Por ejemplo, nos vemos al espejo y decimos, bueno, pues no estoy tan gordito, ¿verdad? Hay otros más gorditos. O, bueno, pues no estoy tan cachetoncito, ¿verdad? Hay otras más cachetoncitas que... Y nuestra imagen de nosotros mismos es una en nuestra mente. Pero cuando vemos una fotografía así de esa real, como se dice vulgarmente, sin retoque, o las fotos sin filtro, ¿sí? Porque muchos hasta cristianos, ¿verdad? Ponen sus fotos, ¿verdad? Ahí en el Facebook, en sus redes sociales, y cuando tú lo ves, caray, ¿viste cristiano? Parece de 20 años, pues sí, pero ya tiene como 50, ¿verdad? Y pues, pero ahí sale, ¿verdad? Como si fuera de 20 años. Bueno, así somos, lo que ponemos, hermanos, es que así somos. Ok, nosotros tenemos una imagen de nosotros mismos, y a veces esa imagen no es la imagen real, ¿sí? Tenemos una imagen que anteponemos de lo que es nuestra imagen real. ¿Y eso para qué la hacemos? Pues para sentirnos mejor, ¿verdad? Para que procurarnos bien. Pero la verdad de las cosas es que a veces esa imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos no corresponde a nuestra realidad. En Apocalipsis capítulo 3, de los versículos 14 al 22, encontramos cuando Jesús está hablando de las iglesias, ¿verdad? Es decir, de cristianos, pero de una manera corporativa, en su conjunto, habla de ellos, ¿verdad? Y Jesucristo dice, ¿verdad? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, o sea, eres tibio, ¿ok? Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Eres tibio y no frío ni caliente. Por lo tanto, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, soy rico y me he enriquecido. No tengo de ninguna cosa, tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Okay? Hermanos, a veces en algún área de nuestra vida estamos en algunas de estas categorías. ¿Sí? Pero no nos damos cuenta. Necesitamos que alguien nos lo diga. A veces nos lo dicen personas, ¿verdad? Como a Jonás. Se los dijeron los marineros. Se los dijo el capitán de la nave. ¿Y él qué dijo? Pero él sabía que dentro de sí lo que había. A veces necesitamos que alguien nos lo diga. Y cuando alguien nos lo dice, nos ofendemos. Pues ¿cómo crees? Pues yo no soy así, ¿verdad? Pero muy dentro de ti estás ahí. Como dice ese dicho popular, ¿verdad? Lo que te choca, te checa, ¿verdad? O sea, a lo mejor Dios está utilizando a esa persona para decirte, oye, ¿sabes qué? Pues se me hace que eres súper enojón y tú piensas que eres así como que el más dulce. Oye, a lo mejor eres bien tosco y agresivo y tú piensas, ay, no, yo soy muy amable, muy atento. A lo mejor no tienes cuidado con tus palabras y tú piensas, no, pues yo hablo nada más la palabra de Dios. ¿No es cierto? Entonces, hermanos, necesitamos ser muy cuidadosos. Necesitamos tener una imagen, un concepto de nosotros, el adecuado, ¿verdad? Dice Romanos, cada uno de nosotros piense de sí mismo con mesura. No te tienes que creer, ¿verdad? Orgulloso. No, porque es bien fácil que los seres humanos nos elevemos a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Sí? O a veces al contrario, los seres humanos nos ponemos en el piso y no tenemos el concepto adecuado de nosotros, ¿verdad? Y estamos en los extremos. Dios quiere que nosotros tengamos de nosotros el concepto adecuado, el concepto con mesura, ¿ok? La cura, ¿verdad?, contra la enfermedad de Jonás es aceptar lo mal que hemos hecho, arrepentirnos, confesarlo y solicitar a Dios el perdón. Recordemos, hermanos, gracias a Dios tenemos un Dios misericordioso, lleno de amor y perdón. Dios está más pronto, ¿verdad?, a perdonarnos que nosotros a solicitar su perdón. Dios está pronto a auxiliarnos que nosotros a pedirle que nos ayude. Tenemos que hacerlo, hermanos. Tenemos que despojarnos del orgullo que nos asedia
para seguir adelante en nuestra vida como cristiano. Recuerda, pensar que Dios no te puede perdonar cualquier falta que tú cometas es quererle más al enemigo de nuestras almas. Satanás siempre nos está diciendo a los cristianos: mira cómo tú eres cristiano y haces eso, un cristiano verdadero nunca va a hacer eso, ya ves, no tienes perdón de Dios. Y a veces lo escuchamos. Y no solamente lo escuchamos, se lo creemos. Cuando nuestro Dios es un Dios misericordioso, es un Dios perdonador. Finalmente, en el último punto, la parte 6, vemos cuál fuera la actitud de Jonás al ser descubierta su responsabilidad. Dice la parte B del versículo 10, porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Él no era Dios, sino Jonás. Jonás ya había dicho: huyo de Dios. Ante la presión, a Jonás no le quedó otra cosa más que, como dicen los niños, soltar la sopa, ¿verdad? Ya. Ante tantas preguntas, soltó la sopa y dijo: ¿sí? Ando huyendo de Dios. La pregunta para nosotros es: ¿tú qué actitud tienes cuando alguien descubre alguna falta que tú has hecho? ¿Eres orgulloso y dices: no, 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 yo no soy así, ¿verdad? Yo no hice eso? Cuando ahí está de manera evidente, ¿sí? ¿Te excusas, te defiendes? ¿O lo aceptas, ¿verdad? ¿Lo reconoces? ¿Te arrepientes y le pides perdón a Dios? Bueno, Dios quiere que hagamos esto último, ¿verdad? Cuando nosotros desobedecemos a Dios en cualquier área de nuestra vida, estamos en desobediencia. Lo peor que podemos hacer es huir como Jonás. Nosotros necesitamos no escondernos. Nosotros necesitamos no escondernos. Si pueden cambiar a la siguiente lámina, por favor. Nosotros lo que necesitamos es enfrentar nuestro pecado, aceptarlo, arrepentirnos de él, confesarlo a Dios, pedirle a Dios misericordia, y Dios nos va a dar de su misericordia. Algo que tenemos que aprender los cristianos, no solamente para con nosotros mismos, sino aún para las personas que nos rodean, es que el perdón de Dios no tiene límite. Ustedes recuerden el pasaje. Pedro se acercó al Señor Jesucristo. Pedro, pensando, ¿verdad?, que Jesucristo le iba a decir: oh, qué bien es aprendida. Pedro le preguntó a Jesucristo: Señor Jesús, ¿he de perdonar 7 veces al hermano que me ofende? Él esperaba que Jesús le dijera: perfecto, bien has aprendido. Pero ¿qué le dijo Jesús? No, no te digo hasta 7 veces. Te digo hasta 70 veces 7. 70 veces 7 no quiere decir que 490 veces, porque esa es la multiplicación, ¿verdad? Si tú multiplicas 7 por 70, da 490 veces, no quiere decir que tú nada más puedes perdonar 490 veces a una persona y después de eso a la siguiente ya no lo perdonas. No, esa es una frase, ¿verdad?, que se utilizaba, era una especie de refrán que utilizaban los judíos para decir hasta el infinito. ¿Okay? Entonces, Dios perdona hasta el infinito siempre y cuando haya arrepentimiento tuyo, siempre y cuando tú lo puedas aceptar. ¿Okay? Y yo quiero que te lleves ese último pensamiento contigo. Nuestro Dios es un Dios clemente, es un Dios perdonador, es un Dios lleno de misericordia. Y a muchas personas les hace falta escuchar de ese Dios. Muchas personas no se perdonan a sí mismos lo que han hecho. Viven, ¿verdad?, con los traumas, con los complejos, con las angustias de sus pecados, de sus faltas que han cometido en tiempo anterior. Pero ¿sabes qué? Nuestro Dios es rico en misericordia. Su misericordia no se acaba, se renueva cada mañana. Cada mañana está la misericordia de Dios disponible para todo aquel que vaya a Él y que quiera tomarla, que quiera aceptar ese gran amor que es la misericordia y el perdón de Dios. Si tú estás en alguna situación, ve a Dios, ¿sí? Ve a Dios, clama a Él y Él te responderá. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te damos las gracias por tu palabra. Gracias porque, pues, a través de ella, Señor, nosotros te podemos conocer. Aprendemos de ti, Señor, que eres un Dios santo, Señor, un Dios lleno de misericordia y de perdón, Señor, para todas las personas que
reconocen sus faltas, sus pecados. Y Señor, pues nosotros hemos sido bendecidos, Señor, al haber experimentado el perdón tan grande en Cristo Jesús. Pero no solamente ese perdón inicial, sino el perdón que tú nos das todos los días, Señor. Cuando nosotros reconocemos nuestras faltas y vamos a ti. Señor, si en esta mañana tenemos pecados ocultos, pecados sin confesar, Padre, queremos arrepentirnos por ellos, queremos clamar a ti y que tu misericordia nos alcance, Señor, para recibir la ayuda, Señor, que necesitamos para crecer en nuestra vida espiritual, para alejarnos del pecado, Señor, y que eso no vaya a ir endureciendo, Señor, que eso no vaya, Señor, haciendo de nuestro corazón un corazón insensible, cauterizado, que pierda, Señor, su visión espiritual. Bendice a todos y cada uno de mis hermanos que están el día de hoy presentes y aquellos que no pudieron venir, Señor, que tú los guardes y que esta predicación también sea de bendición cuando la escuchen a través de las redes sociales. En el nombre de Salvador Cristo Jesús te damos las gracias por todo. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga.